Buenas tardes. Ya sabéis que aquí nos gusta acercarnos a cuestiones distópicas, muchas veces a través de personajes y psicologías concretas que uno va encontrando conforme navega por la red. Hoy quiero empezar con un personaje al que admiro y me causa fascinación. Creo que es el arquetipo perfecto para acercarnos al modelo del joven eterno, el puer aeternus, y para darnos un rodeo por el floreciente mundo de la cirugía estética. Es muy común en la ciudad en la que vivo, Hospitalet, Barcelona, encontrarse con rostros últimamente esculpidos en ácido hialurónico, estirados, planchados de inciertas formas. Así que merece la pena una reflexión sobre el tema. Creo que el rostro de El Divo de Placetas encarna un fino y al mismo tiempo extraño trabajo de conservación que él mismo va documentando en sus vídeos. Cuando uno hace scroll por su feed, encuentra que este hombre parece disfrutar de la existencia y del personaje que ha creado. Creo que se ve en los comentarios que es un tipo apreciado. Él mismo declara que busca conservarse eternamente joven. No hay ninguna doblez en ese sentido. Así que desde ese enfoque positivo quisiera adentrarme un momento en el misterioso libro de Marie-Lou von Franz, El puer aeternus. Esta autora pone como ejemplo clave de joven eterno precisamente al autor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, que tiene una relación muy intensa con su madre, no casualmente. En este libro analizamos la vida de Saint-Exupéry, analizamos también El Principito, hace una disección psicoanalítica del Principito, hasta de sus mismos dibujos, o sea, va muy a fondo del análisis psicológico de esa obra, para concluir que de alguna manera tanto autor como Principito encarnan este arquetipo de eterno joven. Un arquetipo que es doble. Por un lado hay una cualidad positiva que vemos en los mismos vídeos del Divo de Placetas. El puer aeternus no envejece de espíritu y mantiene siempre un contacto estrecho con el inconsciente, con su propio inconsciente. Muchos tienen el encanto de la juventud y la chispa de la copa de champán. Suele ser muy agradable hablar con los puer aeterni, comenta Marie-Lou von Franz. Producen un efecto vigorizante. No les gustan las situaciones convencionales. Como vemos, de alguna forma, por un lado hay un exceso de vida, un exceso de juventud, se diría, mental, en el puer aeternus. Sin embargo, comentan los junguianos, el mismo arquetipo tiene ese doble aspecto, a su vez destructivo, la parte peterpanesca, inmadura, disidente, el pájaro no convertido en jaula. Como otros arquetipos, el puer aeternus es sutil como una nube. Aquí os pregunto qué es lo que veis cuando se os presenta esta imagen, si veis la bella alegría animal, el anhelo de inmortalidad, o bien el reverso, que sería una inmadurez recalcitrante, la hiperbólica desfiguración. A mí me causa, sobre todo, muy buenas sensaciones el hecho de que disfrute haciendo estos vídeos este hombre. Cosmetic Center. Tenemos implante de cabello, levantamiento de ceja, blefaroplastia superior e inferior, bichectomía, lipo, cuello y papada más definición mandibular, facelift o estiramiento facial. Y si quiere un perfil griego, transfer de grasa al chin. Y hay plasma para tener pegada todas las partes del cuerpo. Todos esos procedimientos han pasado por mí y yo he pasado y pasaré por todos esos procedimientos las veces que sean necesarias. Juca Cosmetic Center, mi casa, tu casa y la casa de todo el que quiera verse de 30 y siempre y 40 y nunca. Algo que me interesa mucho de la cuenta del Divo son los anuncios que hace in situ en la misma clínica de cirugía estética, anuncios sobre cómo hacerse la cara de tal manera que quede como la suya. Él, como cliente selecto que ha conseguido disfrazar su edad en sucesivas operaciones, realiza en estos anuncios un soliloquio para invitarnos a través de Instagram a rejuvenecer con su cirujano de confianza.
Siempre que aparecen menciones a cirujanos estéticos, pienso en el mítico personaje llamado Schoenmaker, zapatero, de la primera novela de Thomas Pynchon, V. Este personaje, que tiene una consulta un poco rara en la que suena música de cervecería alemana de fondo, según Pynchon, detalles muy pinchonianos, es descrito como un artesano, como un artista. Este es un concepto hoy en día fundamental que en el otro vídeo estuvimos analizando a partir de esos vídeos que se hacen automatizadamente con inteligencia artificial. El concepto de artesano en el tiempo nuestro de la inteligencia artificial. Este tal Schoenmaker, pues, es un artista de los rostros, experto sobre todo en narices. Su ídolo, comenta Pynchon, es el célebre Gaspare Tagliacozzi, un cirujano del siglo XVI que precisamente desarrolló una técnica revolucionaria para reconstruir narices perdidas. Este procedimiento loquísimo consistía en cortar una parte del brazo y sin cortarla del todo pegarla a la nariz y dejando así, o sea, tienes que dejar así 3 semanas la piel del brazo pegada a la nariz hasta que, ¿cómo era? Se fusionaba la piel del brazo con la nariz y entonces cortabas y se creaba una nariz a partir de tu piel del brazo. Es una técnica del siglo XVI de este tal Tagliacozzi. Uno se pregunta, ¿para qué inventar este tipo de procedimiento tan extraño? O sea, ¿quién perdía la nariz? Porque hoy en día no es tan habitual ver a gente que pierde la nariz. Pues al parecer, en el siglo XVI sí se perdía la nariz de forma más habitual de lo normal, debido a la sífilis, debido a duelos y combates y debido también a determinadas penas judiciales. De hecho, si nos vamos por ahí de excursión en el mundo literario, encontramos pues tantas otras obras donde la nariz de pronto adquiere una importancia relevante. Pienso en el Asno de Oro de Apuleyo, en ese capítulo en el que hay un personaje que duerme en un cementerio y unas brujas le arrancan la nariz, le roban la nariz para reutilizarla. Así que en la antigüedad el asunto de la nariz ya tenía su relevancia y ya existían estos métodos, como digo, extremadamente raros, que de hecho, investigando un poco más, parece ser que Tagliacozzi publicó un libro titulado De Curtorum Chirurgia per Incisionem, sobre la cirugía de la mutilación por medio de la incisión, en 1597, que incluía precisamente 22 placas ilustradas con instrucciones concretas sobre cómo proceder para el autotransplante nasal a partir de un pedazo de brazo. Según he podido saber, la práctica es todavía más ancestral y hay datos del siglo V en la India antes de Cristo, el método Sushruta para practicar el mismo tipo de operaciones con la nariz. En su novela, Pynchon comenta: Schoenmaker, conservador como era, se refería a su profesión como el arte de Tagliacozzi. Sus métodos, aunque no tan primitivos como los del italiano del siglo XVI, estaban marcados por una cierta inercia sentimental, de forma que Schoenmaker no estaba nunca totalmente al día en su técnica. Puso empeño en cultivar el aspecto de Tagliacozzi, destacó sus cejas finas y semicirculares, se dejó un poblado bigote, barba puntiaguda e incluso a veces una gorra visera, su vieja yarmulke de escolar. Este personaje de Pynchon idolatra a su ídolo, el tal Tagliacozzi, tanto que poco a poco se va disfrazando, se va transformando él mismo lentamente en su ídolo. Este giro pynchoniano. Por cierto que Pynchon está ahora mismo de nuevo de moda gracias a Paul Thomas Anderson y las adaptaciones, para mí no del todo completas pero muy interesantes, que hace de este increíble autor americano que sin duda hay que leer en versión original. Y dando un salto, para Plotino, la belleza no residía en la proporción armónica. Plotino nos dice: si la belleza fuera mera proporción, entonces nada simple podría ser bello. ¿Qué hay, por ejemplo, del oro puro, del destello del relámpago, de la luz del sol? Todos simples, todos bellos. Entremos en materia. Me gustaría ahora hablar de labios. El ácido hialurónico es el medio biocompatible, reabsorbible, versátil, pero la técnica es el mensaje. Y entre todas las técnicas que prometen el labio ideal, los Russian Lips, labios rusos, se han convertido en el santo grial de la estandarización estética hoy en día a través de las redes sociales.
¿En qué consiste esto de los Russian Lips? A diferencia de las técnicas clásicas que inyectan horizontalmente para dar volumen general, los Russian Lips utilizan inyecciones verticales. Se crean pequeñas columnas de producto que elevan el labio desde la base. El resultado son labios que proyectan hacia adelante con el borde bermellón más definido, más altura en el centro, con misuras elevadas. Se les llama Russian Lips porque recuerdan de alguna forma a las muñecas rusas o matrioscas, con esa cualidad cuasi cerámica, ese volumen concentrado y frontal que queda tan bien por Instagram. A nivel de cirugía es una técnica que requiere de precisión milimétrica, una artesanía, como comentábamos. Él o la cirujana plástica ha de conocer las formas ideales de la belleza y además ha de conocer las modas pasajeras. Es una disciplina realmente complicada. El reto es realmente difícil. Las inyecciones se hacen con cánula fina, depositando el ácido en el tercio superior del labio, en el arco de Cupido, en la línea del borde. Se evita llenar el tercio inferior, el cuerpo carnoso del labio, para prevenir el temido duck face o boca de pato que tantas veces acabamos viendo en los scrolls, precisamente, de las redes sociales. En teoría, Russian Lips son la solución al exceso, volumen sin deformidad, proyección sin caricatura. Pero claro, esa es la teoría, porque hoy vivimos en la era del canon digital. Instagram, TikTok, filtros que suavizan, alargan, redondean nuestros rostros. Ese flujo constante de imágenes ha creado un ideal de belleza hiperreal y sorprendentemente uniforme. Los labios carnosos definidos con el arco de Cupido marcado no son un gusto subjetivo, son el código visual de juventud, sensualidad y éxito en el lenguaje algorítmico de las redes. Es lo que le gusta sobre todo a la máquina. Esto tenemos que tenerlo claro, es lo que le gusta sobre todo a la máquina. Como señalaba Schoenmaker en V de Thomas Pynchon, ya no se trata de armonizar con tu propia cara, sino de armonizar con un ideal establecido por el cine, los anuncios, las ilustraciones, las revistas, o en nuestro caso, por los filtros Facetune o el algoritmo mismo de Instagram. Desde la antigüedad, Plotino lo habría visto muy claro. Confundimos la multiplicidad corrupta de la materia con la fealdad y buscamos desesperadamente converger hacia el uno. Pero nuestro uno, muy lejos de ser una entidad metafísica trascendente, se ha visto reducido a un modelo burdo del labio replicable, viralizable, instagrameable. Un uno de bolsillo, un uno de AliExpress, como se suele decir. Y aquí entramos en el territorio de la dismorfia. Porque si el objetivo es alcanzar una forma ideal externa, ¿qué ocurre cuando esa forma ideal se desplaza, cuando la propia percepción se distorsiona, cuando lo que antes era perfecto ahora de pronto parece insuficiente? Entrevemos aquí el oscuro mito de Narciso, también doble y ambiguo y amargo, con su ascenso y su terrible caída, tan atractivo como mortal. En palabras de Plotino, el alma hermosa es la que se purifica, la que se desprende de lo material. Pero en la estética contemporánea, la purificación ocurre al revés. Es mediante lo material, el ácido hialurónico, que buscamos la perfección y, paradójicamente, eso nos hunde más en la obsesión corporal. La deriva perceptiva es insidiosa. Te haces los Russian Lips sutiles, bien hechos, te acostumbras, el ojo se normaliza. 3 meses después ya no ves la diferencia y necesitas más y más. Así está pensado el sistema, como Plotino describiendo al alma, que es llevada sin sosiego, atraída por los objetos que inciden en la sensación, cambió su forma. El alma cambió su forma por otra distinta, a causa de su fusión con lo interior. En los Russian Lips mal hechos no solo vemos la falta de naturalidad, la imprecisión, podríamos decir, del artista cirujano, también delatan la búsqueda obsesiva del ideal. Son la prueba visible de que se hundió en lo profundo de la corriente y desapareció, como dice Plotino sobre quien persigue imágenes en lugar de belleza en sí. El labio sobreproyectado, el duck face inevitable, la sensación de que el labio es demasiado presente, demasiado frontal, demasiada cosa en lugar de rasgo. En fin, está claro que esta conexión entre Plotino y la cirugía estética es un tanto literaria, no diré que no, pero yo creo que era pertinente esta reflexión,
También una reflexión final acerca del pensamiento de los antiguos, porque muchas veces lo damos como por supuesto, como de alguna manera nuestra idea de progreso nos hace pensar que los antiguos no tienen nada que decirnos, cuando en realidad hoy en día es posible que sean la principal fuente de conocimiento debido al caos que impera. Por ejemplo, en términos de geopolítica, de pensamiento político, se comprende todo mucho mejor cuando se lee a Tácito. En términos filosóficos, se comprende mucho mejor cuando se lee a los filósofos griegos, es evidente. Quería traeros aquí, mostraros para cerrar este libro que me regalaron el otro día, maravillosa edición, Aurea Dicta, Dichos y Proverbios del Mundo Clásico. Es un libro fabuloso porque a partir de aquí, de diferentes temas, uno encuentra frases en el original y en la traducción, por ejemplo, voluntad, deseo. Ovidio dice, tardamos en creer lo que nos duele. Tardamos en creer lo que nos duele. Frases en las que pensar y a partir de las que encontrar obras de clásicos latinos, sobre todo. Aquí una frase de Tácito. Cuando la fortuna les favorece, hasta los generales más ilustres se vuelven insolentes. Cuidado con el poder y con el éxito. Cuidado. Porque puede mirarme de este lado, del otro y de frente. Miren esta papada, miren esta definición de mandíbula. Solo aquí, en Juca, de las manos del doctor Chin, a solo $2.000. Yo le dejo a su elección que opine y diga si se lo haría o no se lo haría, pero corra, porque esta promoción está ya al día.